Los años de bachillerato, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase virtual de Bien, bioquímica. Por favor, hagan silencio. A esta charla virtual de bioquímica, para lo cual hemos preparado sobre reacciones químicas, cálculo de peso molecular y por ende el cálculo del mol, ya que en las pruebas de INEVAL hay muchos ejercicios de estos. Ya. Destreza con criterio de desempeño. Calcular y establecer la masa molecular de compuestos simples a partir de la masa atómica de sus componentes, o en la tabla periódica encontramos peso atómico, para evidenciar que estas medidas son inmanejables en la práctica y por lo tanto es necesario utilizar unidades mayores como el mol. Ustedes deben saber que el mol es la unidad que mide la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo o un espeso. Entonces, entre los temas que vamos a ver, dice reacciones químicas. Vamos a estudiar la masa atómica, la masa molecular, el cálculo de la masa molecular o mol de los componentes que forman una ecuación química. Entre las actividades de aprendizaje, ustedes tienen que realizar, dice, una consulta sobre reacciones químicas. ¿Qué elementos intervienen en una reacción química y cómo es el proceso de cálculo de la masa molecular o el mol? Luego tendrán que ustedes realizar unos ejercicios y de la misma manera seguir practicando los simuladores actuales, ¿sí? Tienen que pasar este simulador que esté en PDF a Word y me lo envían a mi correo. Sigamos, por favor. Un segundito, ya se cambia. Ya. Ya. ¿Qué entendemos por reacciones químicas, jóvenes? Se entiende por reacción química a todo fenómeno químico en el cual la materia sufre alteración. El caso, nosotros tenemos un pedazo de madera, le quemamos, eso es un fenómeno químico, eso es una reacción química. Quiere decir que el componente que es la madera, que contiene especialmente el elemento carbono, por acción del oxígeno que se encuentra en la atmósfera, esto se quema. Quiere decir, reacciona. En otros tipos de reacciones se denomina el término oxidación. Entonces dice, las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman nuevos enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que participan en una reacción química se les conoce como reactivos, como les puse el ejemplo al quemar la madera, ¿cierto? La madera contiene el elemento carbono, más el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente, esos les consideramos reactivos. Y las sustancias que se producen al final de esta reacción química le conocemos como productos. En este caso, en el ejemplo que les estoy planteando, nos produce el dióxido de carbono o gas carbónico. Eso sería el producto.
En toda reacción química que nosotros escribimos, siempre separando los dos miembros, quiere decir reactivos y productos, vamos a incluir un vector, una flechita, la cual en química se le produce. El sentido que nos indique la flechita está indicando de qué manera, en qué lineamiento se da la reacción química. Hay reacciones químicas que se dan en un solo sentido y hay reacciones químicas que se dan en doble sentido. Son reversibles y otras son irreversibles. Digamos. Ya. Ahí tenemos un ejemplo de una ecuación química que es la representación escrita de una reacción química. Entonces, como ustedes sí pueden observar, tenemos al elemento hidrógeno más el elemento cloro. Al combinarse estos dos elementos químicos, los cuales se encuentran, como ustedes ven en la parte inferior, dentro del paréntesis, la letra G, significan que estos elementos en total pureza se encuentran en estado gaseoso y nos producen un compuesto llamado ácido clorhídrico, el cual lo vamos a encontrar en estado líquido. Entonces, ustedes observan que el hidrógeno y el cloro los consideramos los reactivos y el ácido clorhídrico es el producto. En este ejemplo nos da un solo producto. Habrá casos que tengamos otro tipo de reacciones químicas en las cuales, como ya lo hemos realizado anteriormente con ustedes en ejemplos, nos pueden dar 2, 3 o hasta 4 productos muy diferentes. Sigamos. Ya. Ahí tenemos otros tipos de reacciones químicas. Dice, hierro más oxígeno produce el óxido férrico, el óxido ferroso. Como ustedes observan, este es un tipo de reacción de constitución, de elaboración. Dos compuestos simples forman un compuesto más complejo. En el siguiente ejemplo, tenemos un radical, el carbonato ácido, más el hidróneo, al unirse forma el ácido carbónico. En el siguiente ejemplo, tenemos el óxido de calcio y el agua, que al unirse nos forma una molécula de hidróxido de calcio. Como ustedes jóvenes están observando, estas ecuaciones están totalmente igualadas. Tiene que en toda ecuación química, o por ende, en toda reacción química, siempre cumplirse la ley de la conservación de la materia o de la masa, o ley de Lavoisier, que nos dice que la misma cantidad de átomos que se encuentran en los reactivos tienen que estar en el producto final. O la cantidad de materia que está en los reactivos tiene que estar en el producto. En nuestra imaginación, si en los reactivos tenemos 100 gramos, en el producto que se ha conformado también tiene que tener una masa de 100 gramos. De ahí que la materia, ustedes saben, ni se crea,
ni se destruye, solamente sufre una transformación. Sigamos. Ya. Ahí les he puesto gráficos de reacciones químicas, ¿cierto? Hemos combinado ciertas sustancias dependiendo de qué reactivos utilicemos, nos va a dar la tonalidad de colores. Siga. Ya. A lo que realmente nos interesa por los ejercicios que hay en ciertas preguntas del peso molecular. Entonces dice, el mol o el peso molecular. El mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia que tiene un cuerpo según el Sistema Internacional de Medidas. El resultado de expresar la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto es en gramos. Por ejemplo, dice, si utilizamos en una reacción el carbonato de calcio, por acción del calor, el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio más gas carbónico. Un mol de carbonato de calcio tiene una masa de 100 gramos y nos da como producto un mol de óxido de calcio más un mol de gas carbónico. Ahora, nosotros siempre tenemos que tener a mano, como ustedes saben, hasta que domine, pero en los ejercicios que nos plantea INEVAL, siempre nos da el peso atómico o masa atómica del elemento que se utilice. Entonces tenemos, por ejemplo, dice el calcio, redondeando tenemos 40 unidades de masa atómica. El carbono, 12 unidades de masa atómica. Y el oxígeno, 16 unidades de masa atómica. Entonces, de cada uno de estos elementos, como ustedes ven en la gráfica, tenemos que hay un átomo de calcio. Entonces, 40 por 1 nos da 40. Hay un átomo de carbono. 1 por 12, 12. Y hay 3 átomos de oxígeno. 3 por 16 me da 48. Si sumo todos esos valores, me da una acumulación de 100. Eso equivale a la masa molecular del carbonato de calcio. Entonces deberíamos hacer lo mismo con el óxido de calcio y con el gas carbónico. Si hacemos esa respectiva suma, da a entender que la masa molecular del óxido de calcio corresponde a 56 gramos y un mol de gas carbónico 44. Si sumo 44 más 56, me va a dar los 100 gramos que era la masa del carbonato de calcio. Entonces aquí estamos, sigo redundando, aplicando la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa, que ni se crea ni se destruye, solamente sufre transformación. La misma cantidad de átomos de reactivos deben estar en los productos. Sigan. Ya. Estos ejercicios hay que realizarlos para calcular la masa molecular. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que hacer en la realidad de cada reactivo y de cada producto. La finalidad es que ustedes sigan practicando ejercicios
como algún momento ya lo hicimos utilizando hidrocarburos. Deben acordarse ejemplos que les di con una vela, ejemplos que les di con una lámpara en la cual nos dice el gas carbón. Cogiendo preguntas realmente que están en las pruebas de INEVAL, por ejemplo, voy a dar lectura y ustedes solamente me escuchan. Con base en la información, identifique la cantidad en gramos de hidróxido de sodio que se requiere para obtener 2 moles de sulfato de sodio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que formar una ecuación química teniendo en base a los dos reactivos. Sulfato, ¿sí? El sulfato cúprico más el hidróxido de sodio. Me va a dar como producto el sulfato de sodio más el hidróxido cúprico, ¿no es cierto? Entonces, así les he puesto ejercicios en los cuales nosotros deberíamos ir calculando la masa molecular de cada reactivo y de cada producto. Y al final ustedes van a verificar, van a palpar que la misma cantidad de átomos que están en los reactivos están en el producto o la cantidad de masa que encuentren en los reactivos debe salirles en los productos. Sigamos. Sigamos, Brian. Ya. No, eso ya no es. ¿Regreso a la diapositiva o esa? Esa es. Eso, aquí tenemos diferentes tipos de reacciones químicas, jóvenes. Como ustedes observan, ahí dice reacciones de síntesis o de combinación. Yo les he dicho síntesis, en otro término, es elaboración, construcción. Entonces ustedes ven, dice, las reacciones entre dos no metales dan compuestos covalentes. Quiere decir que tienen un tipo de enlace, ¿sí?, que comparten electrones. No ganan ni pierden. Ustedes deben saber, ¿sí?, como siempre les he indicado, la ubicación del hidrógeno en la tabla periódica por estética es que lo ubican en el primer grupo. De ahí que debería estar el séptimo grupo, ¿sí?, conjuntamente en la columna del flúor, del cloro. El hidrógeno es un no metal. En la siguiente dice, tenemos reacciones entre un no metal y un metal. ¿Qué tipo de sales nos dan? Sales halógenas, ¿sí? En el siguiente ejemplo tenemos reacciones entre un elemento y el oxígeno. Ustedes saben que al combinarse cualquier elemento químico, sean metales o no metales, con el oxígeno, siempre nos producen óxidos. Pero aclarando, metal más oxígeno, óxido metálico. No metal más oxígeno, óxido ácido, o anteriormente les llamábamos anhídridos. Luego tenemos, dice, reacciones entre un óxido metálico más el agua produce hidróxidos o bases también conocidas, ¿sí? Tenemos reacciones entre un óxido ácido o anhidrido más el agua nos forman los ácidos oxácidos. Y también tenemos las reacciones entre un óxido metálico y un anhidrido, lo que nos van a dar es sales oxisales. Sigamos.
Digamos, Brian. Ya. Todos ustedes también aquí observan, ¿sí? Lo que yo les decía, que la materia ni se crea la plantarse, siempre debe igualarse para, valga la redundancia, analizar, verificar la ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier. Entonces ahí les planteo un ejemplo, por ejemplo, dice, aluminio más el ácido sulfúrico produce el sulfato de aluminio más el hidrógeno. Si ustedes analizan, es una reacción de un metal con un ácido. El aluminio, que es metal, reemplaza al hidrógeno y forma el sulfato de aluminio. Es una reacción de simple sustitución. Sigamos. Profe Gonzalito, ya faltan 7 minutos. Ya sigamos. Ya terminamos. Ya. Ahora, ustedes siempre tienen que tomar en cuenta los elementos que existen en una ecuación química. Entonces dice, siempre a todo compuesto, a toda sustancia tiene su fórmula química. En este ejemplo les he planteado el gas metano o el gas natural, un hidrocarburo alcano. Dice, el signo más significa que hay que sumar los átomos, ¿cierto? Asimismo, entre paréntesis encontramos el estado, cómo se presentan las sustancias para la reacción química. Sigo insistiendo, aquí el gas metano es un gas, por eso está la letra G, el oxígeno está la letra G y nos da como producto el dióxido de carbono o gas carbónico, es un gas, y el agua, que es en estado líquido. Otros componentes, ustedes van a encontrar los números grandes que se encuentran delante de la fórmula. A esto siempre les llamamos coeficiente. ¿Qué nos indica? La cantidad de moléculas que existen de ese reactivo o de ese producto. El número pequeño que lo ubicamos al costado derecho en la parte inferior, le llamamos subíndice. Este numerito solo me indica la cantidad de átomos de ese elemento o, en algunos ejemplos, de ese radical. ¿Sí? Digamos. Ya. Entonces, como hemos previsto, la planificación de esta semana solo tuvieron deberes los cursos que recibieron lunes, miércoles y viernes. Entonces ustedes lo que me van a hacer es un pequeño resumen de las reacciones químicas en el cuaderno. Realizar, dice, ejercicios de cálculo de masa de reactivos y productos de 5 ecuaciones químicas. Pueden ser las que ya planteamos, las que pasamos en las diapositivas, o pueden consultar ya y pasar el simulador actualizado de INEVAL resuelto a Word de conocimiento científico.
Ahora en esto, por favor, me ponen el nombre. Yo estoy recopilando quién entrega, porque da a entender que algunos me van a hacer simuladores anteriores. O quiero decir, los simuladores que tenemos en el módulo. Nuestra idea es hoy compartir nuevas preguntas para que una vez que se solucione este problema, vayamos y compartamos todos para entender y prepararnos de mejor manera. No sabemos todavía acerca de las evaluaciones de INEVAL. Entonces, yo estoy recopilando por apellido, veo que sean actualizados y de esa manera nos ayudamos mutuamente. Eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ya, Brian. Cortito, profe, ya les habilito. Ya. A la colaboración, Lámpara, pelo. quedémonos en Termino, casa y sigamos estudiando, porque el bien es para ustedes, especialmente en este año. ¿Sí? Muchos saludos en la casa, cuídense. Igualmente.